Me dicen si me ven ahí, por favor. Sí, se ven las diapositivas. Perfecto. De cualquier manera, yo también ya les publiqué en el Padlet esta presentación. Ya está ahí lista para que la puedan visualizar si es que tenemos alguna interrupción o para que puedan estudiar para el próximo examen. Hoy vamos a ver o vamos a entrar de lleno ya hemos estado analizando toda la parte introductoria de qué es el poder, ciudadanía, el Estado y conceptos bastante básicos que han sido como preparatorios para entrar de lleno ya en materia. Vamos a ver ahora el organismo ejecutivo y para eso vamos a iniciar señalando que en Guatemala ha adoptado un modelo. Dijimos que el presidencialismo es eminentemente americano, allá todo gira en torno al presidente. Aquí en Guatemala podemos decir que sí fue adoptado, pero es un modelo semipresidencialista porque también hay un control bastante importante del Congreso de la República, lo cual limita de alguna forma que alguno de los que esté en el ejercicio del Ejecutivo pueda abusar de ese poder. Características, hay una división de poderes, por supuesto, de ejecutivo, legislativo y judicial. Se lleva a cabo a través de la elección del presidente, pues a través de una elección popular y directa. Y aquí en Guatemala, como lo hemos visto, el semipresidencialismo y el presidencialismo centralizan algunas funciones en el Ejecutivo y no es como en otros países, por ejemplo en Inglaterra o el Reino Unido, que existe una figura del jefe de gobierno. Aquí se unifica en un mismo puesto, en un mismo cargo. Ahora, hay influencias teóricas que creo que la hemos visto desde antes. Está la de John Locke, de Montesquieu y de Hamilton. No sé si recuerdan básicamente lo que cada uno aportó, pero por ejemplo en el caso de John Locke, tuvo una obra llamada El Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, y aquí aporta al presidencialismo algunos aspectos bastante importantes. Primero, que fue el primero, o sea, todos le atribuimos a Montesquieu la división de poderes porque ha sido el más famoso, quizá lo desarrolló más en su literatura. Sin embargo, quien inició con esa idea fue este personaje, John Locke. Él propuso la división de poderes a través de los tres que ya conocemos, que pues las funciones legislativa, ejecutiva y judicial. Además, consideraba que el poder debía ser limitado y que debía ser regido por el consentimiento del pueblo. Pero por otro lado, su visión también era bastante importante porque pues preveía que el Ejecutivo debía ser un poder bastante fuerte, que solo debía estar sometido a la ley y controlado por el organismo legislativo, precisamente porque ese es el punto toral en el cual se va a representar la voluntad popular. Entonces, de alguna forma, influyó directamente en la Constitución de Estados Unidos y en los sistemas presidencialistas latinoamericanos, que como es el caso de Guatemala, adoptó esa misma forma. Luego Montesquieu es un jurista posterior, ya todos hemos escuchado acerca de su obra El espíritu de las leyes, y él por otro lado, como lo mencioné antes, perfeccionó este concepto de la separación de los poderes. Afirmó que la libertad política solo se garantiza cuando el poder frena al poder. Es decir, como lo vemos acá, en el caso de cuando se conoce un antejuicio, cómo es que se va conociendo si es que se pretende retirar la inmunidad de un funcionario. Pero además, él fue quien inspiró de alguna forma a la estructura institucional, adoptando algunos regímenes democráticos
como es el caso de nuestro. Por último, Hamilton, Alexander Hamilton, él defendió la creación de un ejecutivo fuerte, que fuera único y que, pues, por supuesto, fuera electo por el pueblo, pero por otro lado consideraba que un presidente debía tener autoridad, debía especificarse la duración del cargo y debía tener la capacidad para poder tomar decisiones o acciones bastante rápidas para poder garantizar la gobernabilidad en un país. Así que para hacerlo bastante resumido, podemos decir que Locke brindó la base filosófica, porque él fue quien inició con este movimiento. Luego Montesquieu ya hace un aporte de la estructura institucional de un Estado moderno. Y por último, Hamilton fue quien dio forma a un modelo más práctico de un presidente que sea electo democráticamente, con sus competencias bastante claras, fuertes y sujetas a un control constitucional y legislativo. Centralización administrativa. De alguna forma, esta es una organización jerárquica del Estado, es el presidente quien dirige de forma vertical a sus ministros, viceministros y demás funcionarios, como lo vimos en secretarios y demás personas que son nombradas directamente por él. Se sustenta el principio de unidad de mando y ejecución ordenada. ¿Recuerdan el caso cuando se quemaron las niñas en el Hogar Virgen de la Asunción, en el cual pues inició un proceso penal y evidentemente el primero que sufrió las consecuencias fue el director propiamente del centro, bueno, directora del centro. Luego también procesaron al secretario de Bienestar Social junto con subsecretaria y de alguna forma querían llegar incluso hasta el presidente, que en ese momento era el presidente Jimmy Morales, si no mal recuerdo. Y esto lo decían porque precisamente hay una línea vertical de mando. Al final, ustedes saben que hay interpretaciones, a mi juicio, no, esa postura de llegar a ser presidente por una decisión que fue tomada en una secretaría, si bien es cierto que depende directamente del presidente, para eso es quien se nombra a un secretario, quien es la máxima autoridad de la institución, y al final hasta ahí llegó. Luego, esta centralización administrativa garantiza eficiencia y control estatal sobre la administración pública. ¿Por qué? Porque todos los procesos son dirigidos desde la figura del presidente. ¿Cuáles son los requisitos y prohibiciones para ser presidente en Guatemala? Los básicos: ser guatemaltecos de origen, ciudadano en el ejercicio de sus deberes, tener más de 40 años y estar inscrito y habilitado en el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuáles son las prohibiciones? No haber sido caudillos o promotores, líderes de golpes de Estado, personas que hayan sido presidentes por elección popular, ministros militares en activo, ministros de culto y magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y la reelección, como todos saben, está prohibida en Guatemala. Lo discutimos en una clase presencial, si no mal recuerdo, en la cual hablamos que en el caso de El Salvador, por ejemplo, también existía una prohibición constitucional para la reelección. Evidentemente, como son países vecinos, comparten bastantes, la identidad pues jurídica es bastante similar. Sin embargo, allá encontraron la forma a través de la Corte de Constitucionalidad para que se pudiera omitir esto y lo vimos que el presidente Nayib Bukele fue reelecto. Afortunadamente, el presidente pues está haciendo un buen trabajo, por lo menos eso es lo que hemos visto a través de redes sociales, noticias y demás, pero es un movimiento bastante arriesgado en virtud que pues hoy está funcionando. Sin embargo, no sabemos el día de mañana si pueda llegar alguna persona al poder con intenciones distintas y pues pueda permanecer en el cargo durante muchos años, como lo hemos visto en Nicaragua, por ejemplo, en el cual ese régimen ha durado ya muchísimo
y se ha tergiversado, se ha desvirtuado el propósito de una presidencia. Incluso ahí se comparten la figura del Ejecutivo dos personas, que es un matrimonio, situación que creo que solo es el único país en el mundo, pero es producto de cómo se fue desvirtuando con el tiempo una iniciativa de estas. ¿Cuáles son las funciones del presidente? Están contempladas en el artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Como primer punto, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Este debe ser garante a través de sus acciones, principalmente porque hemos hablado que la función del organismo, perdón, del Estado es garantizar el bien común. Entonces, desde ahí empezamos señalando que debe cumplir con el respeto, la protección y la garantía de los derechos fundamentales de todas las personas que vivimos en Guatemala. Luego, no obstante, existe un ministro de Relaciones Exteriores o un canciller. Es responsabilidad y función del presidente dirigir la política exterior y las relaciones internacionales. El canciller, por supuesto, que tiene una representación diplomática, pero es el presidente quien autoriza, instruye y dirige la forma o la ruta sobre la cual se van a llevar las relaciones internacionales. Sanciona, veta y promulga leyes. Hemos visto que luego de que el Honorable Congreso de la República tiene a bien aprobar algunas leyes, luego pasan al organismo ejecutivo para que el presidente sea quien sancione o vete estas leyes. Por supuesto que su función es presidir el Consejo de Ministros, es decir, todos sus ministros reunidos integran el Consejo y es él quien lo dirige. Coordina el desarrollo nacional y nombra y remueve ministros y otros funcionarios que contempla la ley orgánica del Ejecutivo. Presidente como jefe de Estado. El presidente es la máxima representación del Estado ante la comunidad internacional, perdón, comunidad nacional e internacional. Simboliza la unidad del país, así lo contempla la Constitución Política de la República de Guatemala. Administra la defensa, soberanía y el orden constitucional, y es precisamente porque él como jefe de Estado tiene la facultad de dirigir incluso la fuerza militar. Y es desde ahí que debe garantizar el respeto a la soberanía nacional. Además tiene un rol de garante en los intereses del pueblo guatemalteco porque pues es el líder nacional y es quien debe de salir a defender los intereses de la mayoría de nosotros, no solo dentro del país, sino a nivel internacional. Esto, por supuesto, no es algo exclusivo de Guatemala, sino en todos los países del mundo. El presidente es quien funge como un garante de los intereses de sus representados. Luego está la figura del vicepresidente de la República, que es el caso que estamos viviendo una época en la que quien dirige esta figura es una dama. Me parece un avance bastante importante que se vayan abriendo espacios para las mujeres. Quizá ya el país esté preparado para que tengamos nuestra primer presidenta en unos años. El vicepresidente o vicepresidenta es la segunda en jerarquía del organismo ejecutivo. Su función clave es sustituir temporal o definitivamente al presidente. Temporal cuando salga del país, por ejemplo, alguien debe quedarse a cargo por razones de enfermedad, puede ser temporal, o definitivamente presidente cuando fallezca, renuncie. Es decir, esta persona, el vicepresidente, va a fungir como tal. Participa con voz y con voto en el Consejo de Ministros y puede presidir las sesiones en ausencia del presidente. Luego está el Consejo de Ministros y
su gabinete. El Consejo de Ministros es un órgano colegiado. Deme un segundo. Perdón. Les decía que el Consejo de Ministros es un órgano colegiado de deliberación y decisión. Es presidido por el presidente o en su defecto, cuando éste se encuentra ausente, va a ser el vicepresidente. Responde solidariamente por sus decisiones, es decir, cuando se toma una decisión en el Consejo de Ministros, todos los que integran este son responsables. Luego está el gabinete presidencial, que a su vez asesora políticamente al presidente y coordina las políticas públicas y acciones específicas. Es decir, hay gabinetes eh, que tienen una materia en específico. Por ejemplo, un gabinete que va a ver temas de desarrollo, hay gabinetes que van a orientarse al tema migratorio y demás. Ok. ¿En qué casos se sustituye al presidente? Primero, por elección popular, que es el caso normal que hemos visto, en el que se sustituye cuando se termina un periodo y asume uno nuevo. Por falta temporal, actúa el vicepresidente en su calidad, pues asume la presidencia de forma provisional. Luego está la falta absoluta, que es el vicepresidente quien asume y envía una terna al Congreso de la República. Si faltara, por ejemplo, el vicepresidente y el presidente, es el Congreso quien va a elegir a un sucesor a través de una elección a lo interno del Pleno del Congreso de la República. ¿Cuáles son los deberes del presidente? Están contemplados en el artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El presidente debe ejercer su cargo con apego a la ley y al bien común. ¿Qué incluyen estos deberes? Proteger a la persona humana, evidentemente a través de todas las políticas públicas que se encuentran activas o vigentes, respetar los derechos fundamentales, servir al Estado y no a intereses políticos o partidarios. Hemos mencionado que esa es una línea bastante delgada, que diría yo que ninguno se ha escapado de, de pasarse por encima de ella, en virtud que siempre se beneficia de alguna forma el partido oficial en el ejercicio del poder ejecutivo, porque es a los diputados que integran esta bancada oficial a quienes les dan la puerta abierta para que de alguna forma puedan hacer uso de esas políticas, por supuesto que para llevarlas a su electorado, llevar esos beneficios a su electorado, pero se ha visto, se ha criticado demasiado. De hecho se han iniciado procesos penales porque en las vísperas de las elecciones para el nuevo periodo se ha instrumentalizado el uso de esos recursos para generar más adeptos. Ahora, el presidente tiene dos funciones, una política y una administrativa. Desde el punto de vista de la actividad política, debe tomar algunas decisiones estratégicas, que ejercicio de activo conlleva hacerle frente a varias emergencias. Hay decisiones bastante estratégicas que finalmente que tiene la última palabra es el presidente. Política porque en materia de relaciones exteriores es también quien nos representa. Hablamos de esa guerra de aranceles que está promoviendo Estados Unidos, por ejemplo. Pues gracias a Dios a nosotros no nos ha alcanzado, pero en el caso que nos alcanzara, es el presidente quien debe de defender esos aspectos. Hemos visto cómo
Macron, el presidente de Canadá, Claudia Sheinbaum en México, han adoptado posturas de defender al pueblo y que, de hecho, las relaciones internacionales o las relaciones exteriores se han visto deterioradas por este choque. Negociaciones internacionales, desde el mismo punto de vista, tomando en consideración que pues, Guatemala, como un país del sur global, depende económicamente de otros, es parte de la estrategia y las decisiones que el presidente debe liderar. Por otro lado está la actividad administrativa, que se refiere a la prestación de servicios a través de sus diferentes carteras, el MAGA, el MIDES, bueno, y todos sus ministerios. La ejecución del presupuesto a través del Ministerio de Finanzas Públicas, que es desde ahí donde se distribuye los recursos recaudados por la SAT en nuestro caso. Es función del organismo ejecutivo llevar un control regular en la ejecución del presupuesto que evidentemente es aprobado por el Congreso de la República. Y tiene a su cargo, como por ser jefe de Estado, la función de dirigir todas las entidades estatales. Fundamento legal de lo que hemos estado hablando, la Constitución Política de la República de Guatemala, de los artículos 182 al 192, en la Ley de Organismo Ejecutivo, Reglamentos Internos y Jurisprudencia, que es el marco que va a delimitar las funciones del Ejecutivo. ¿Cuáles han sido las críticas y desafíos del presidencialismo? Creo que todos acudimos con muchísima ilusión, con mucha esperanza cuando hay un cambio presidencial o una sucesión presidencial, porque, pues, por supuesto que acudimos a las urnas con la fe que se pueda hacer finalmente un cambio. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de este ejercicio? Uno, la concentración excesiva del poder. Hemos visto pasar muchos presidentes y que cada uno adopta una forma diferente de gobernar. En el caso del gobierno anterior, el presidente Yamatei tuvo un modelo bastante, yo diría que rígido, porque al final todo iba dirigido a él, no, casi que no dejó nada al azar o suelto, sino él tomaba las decisiones. Entonces, de alguna forma, esto conllevaba a que se debilitaran los contrapesos. Para el caso del organismo ejecutivo, su principal contrapeso es el organismo legislativo, porque es desde ahí donde, a través de la labor de fiscalización, puede disminuirse un posible atentado o un abuso de poder. Y otro riesgo, por supuesto, es el uso político del aparato estatal para fines personales y partidarios. Se ha criticado muchísimo, principalmente el uso de los recursos económicos y monetarios. ¿Cuáles son los retos que debiésemos perseguir como sociedad? Fortalecer el equilibrio entre poderes, que los tres tengan la misma jerarquía, que no solo sea una utopía o que se vea reflejado en nuestro marco legal, sino que sí se vea reflejado en el ejercicio y en la vida real. Luego, fomentar la transparencia y participación. Transparencia, uno, en el manejo de los recursos estatales y dos, la participación para fortalecer nuestra democracia y profesionalizar pública. Creo que esto en los últimos 10 años se ha mejorado en virtud que pues, la administración pública ya es una ciencia formal. Hemos visto que las personas cada vez se interesan más por estudiar esos aspectos y que la administración no solo dentro de la iniciativa privada se ha generado un modelo para buscar la eficiencia y la eficacia, sino que esto ha sido trasladado también al Estado o al aspecto público. Voy a dar un minuto para que podamos registrarnos en el Padlet, por favor, para contabilizar su asistencia.
Solo denme un segundo, voy a poner la fecha. Listo. Voy a pedirles por favor que, porque a veces crean nuevos posts y lo que pretendo es que donde dice añadir comentario, sobre ese vayan añadiendo su asistencia. Hoy en la sala somos un grupo bastante reducido por lo mismo, pero sí quisiera que nos registremos, por favor. Excelente. Ok, bueno. El régimen jurídico administrativo, el presidente de la República es quien ejerce sus funciones dentro del marco del régimen jurídico administrativo del Estado. ¿Qué implica esto? Primero, que en todas sus decisiones se apliquen los principios de legalidad, es decir, que todo lo que él realice sea con base en la norma vigente, el derecho positivo. Luego, la jerarquía, por supuesto, porque él es quien lidera todo el aparato gubernamental y que esto lo haga sin perder de vista la eficiencia y la eficacia, principalmente porque ahora pues cada vez las herramientas digitales y la tecnología nos favorece para lograr que se observen estos principios de eficiencia y eficacia. También implica que coordine con los órganos ejecutores como ministerios, secretarías y direcciones generales y que pues todos los servicios públicos lleguen hasta el último rincón del país. Y también esto implica la responsabilidad administrativa de todos los actos de gobierno. El artículo 182 establece que el presidente de la República es el jefe de Estado y dirige el organismo ejecutivo. Esta disposición se deriva en que la función de representación que tiene, pues, la función de representar legal y simbólicamente al Estado, que lleve a cabo una coordinación interinstitucional. Por eso es que cuando dentro de un partido se elige en sus bases que pues a la persona que va a liderar y que va a correr como presidente, que efectivamente conozca el Estado, que sea un estadista de verdad. Hemos contado con muy pocos de ellos, no todos conocen en su totalidad el Estado, pero se pretende eso precisamente para que cuando lleguen al poder, ese conocimiento sea útil para esa coordinación interinstitucional. Tiene el mando superior de toda la administración pública centralizada y descentralizada, es decir, es el jefe del gobierno. La función pública y el servidor público. El presidente y vicepresidente son servidores públicos por mandato constitucional, deben actuar con imparcialidad, transparencia y sujeción a la ley. Y por supuesto que su función pública no es delegable, salvo las excepciones legales de que se contemplan en el artículo 221 de la Constitución Política de la República. ¿Alguien que me haga favor de darle lectura al artículo 221? Buenas noches, Lick.
Buenas noches. Artículo 221. Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Su función es de contralor de la jurisdicción de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Para ocurrir a este tribunal no será necesario ningún pago o caución previa. Sin embargo, la ley podrá establecer determinadas situaciones en las que el recurrente tenga que pagar interés a la tasa corriente sobre los impuestos que haya discutido o impugnado y cuyo pago al fisco se demoró en virtud del recurso. Contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso puede interponerse recurso de casación. Ok. Ok. Bueno, la Constitución señala que la función pública no es delegable, excepto en los casos que señala cada ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución. Es decir, que todo funcionario o servidor público debe ejercer de forma personal las funciones que le han sido asignadas, principalmente el presidente y el vicepresidente, en virtud que han sido electos a través de un voto popular. Y pues, la delegación debe respetar principios como, por ejemplo, la legalidad, la jerarquía, la responsabilidad y la rendición de cuentas. Por ejemplo, los ministros de Estado sí pueden delegar algunas funciones administrativas a sus viceministros o bien a sus directores generales. O también algunas autoridades locales, pueden delegar sus funciones administrativas a algunos subalternos. En el caso del presidente y del vicepresidente no puede delegarlo y, como cualquier funcionario, se encuentra sometido al control de legalidad de sus actos. Ahora, la jurisprudencia y control constitucional. La Corte de Constitucionalidad tiene competencia para conocer conflictos de interpretación entre el Ejecutivo y otros poderes. Hemos visto en infinidad de oportunidades cuando se mandan a hacer consultas a la Corte de Constitucionalidad sobre la interpretación de algunas normas para desarrollar o implementar algunas políticas de gobierno. Los actos del presidente están sometidos a control constitucional y existen precedentes sobre el uso abusivo del veto, nombramientos y tratados internacionales. Se vivió mucho en la presidencia de Jimmy Morales. No sé si recuerdan, pero la Corte de Constitucionalidad jugó un rol bastante activo porque, bueno, en algunas oportunidades, a mi criterio, sobrepasó los límites para los cuales ha sido concebida la Corte de Constitucionalidad, pero en varias oportunidades también enmendó o corrigió la plana, pretendiendo buscar la paz, pero sobre todo el Estado de Derecho. No hay que perder de vista que de cualquier forma la Corte de Constitucionalidad también es un órgano político y de alguna manera la interpretación puede ser bastante subjetiva de acuerdo a quienes se encuentren dirigiendo esta entidad del Estado. A nivel latinoamericano, la figura del vicepresidente varía. En algunos casos tiene funciones bastante activas, como en Colombia y Argentina, y en otros es una figura más simbólica, por ejemplo, en El Salvador y Perú. En El Salvador, por ejemplo, la figura del vicepresidente nunca no lo hemos visto porque la figura presidencialista está bastante fuerte. Guatemala se destaca por un sistema presidencialista rígido con escasos contrapesos en el Ejecutivo. Yo diría que vamos a llegar a pues, la presentación, por supuesto que hasta acá, esta es la última lámina, pero en cuanto al contenido, hasta acá va a venir el examen. Les suplico que puedan echarle un vistazo a sus presentaciones
y yo les voy avisando a través del Padlet qué fecha va a ser finalmente nuestra evaluación. Así que los dejo y nos estamos platicando para ver si vamos a continuar con clase toda la otra semana, en virtud que las clases se encuentran bastante irregulares. Y si alguien tiene alguna retroalimentación, así como lo hizo una compañera de ustedes que me publicó una circular ahí sobre algunas directrices por parte de las autoridades de la facultad, también nos es bastante útil. Así que descansen, que tengan excelente fin de semana. Nos estamos comunicando. Gracias, Liz. Feliz noche. Gracias, Liz. Gracias, feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Gracias, feliz noche.